Bien, continuamos con el resumen del tema 4, que es el que nos toca ahora de emoción. Emoción y procesamiento cognitivo. Cognición, conocimiento y experiencia, procesos voluntarios. Y emoción, experiencia subjetiva y fuera del alcance volitivo, procesos automáticos. Entonces esa diferenciación tenemos aquí entre un proceso voluntario y un proceso automático. Lo que es la cognición, ese conocimiento y experiencia, proceso voluntario. Y la emoción es una experiencia subjetiva y fuera del alcance volitivo. Vamos, son procesos automáticos. Las emociones no son procesos volitivos, como bien remarcamos aquí. No dependen de la voluntad, vamos. Es un procesamiento automático de abajo a arriba que es guiado por datos sensoriales. Procesamiento controlado o arriba abajo, carácter voluntario. Estos conceptos son muy importantes porque se utilizan bastante. Entonces, procesamiento automático, abajo arriba, guiado por datos sensoriales. Procesamiento controlado, arriba abajo, carácter voluntario. ¿Vale? Básicamente comparándolo aquí con emoción y cognición, ya lo sacáis bien. Vale, la vía rápida de procesamiento. Joseph Ledoux. Importancia de la amígdala en el procesamiento emocional. Puede haber procesamiento emocional antes de que la información alcance el córtex. Muy importante ese antes. Las emociones se procesan a nivel subcortical, independientemente del procesamiento cognitivo. Crítica. La vía rápida de procesamiento no juega ningún papel en el procesamiento de estímulos emocionales complejos, y la amígdala tiene capacidad relativa de procesar emociones. Se ha estudiado identificando las expresiones faciales. Y por último, se realizaron estudios en ranas y ratas. En humanos se ha visto que la vía rápida requiere intervención de la corteza cerebral para discriminar. Esto sería la vía rápida de procesamiento de Joseph Ledoux. Importante quedarse con esto. Importancia de la amígdala en el procesamiento emocional. Luego, puede haber procesamiento emocional antes de que la información alcance el córtex y la serie de puntos que hemos visto. Hipótesis de la primacía afectiva de Zahong, muy importante también. Se puede procesar el contenido afectivo de los estímulos de manera inconsciente. Tenemos que entender bien que lo que estamos dando aquí en este tema básicamente es el procesamiento cognitivo, la emoción y el procesamiento cognitivo. Entonces, la hipótesis de la primacía afectiva de Zahong, se puede procesar el contenido afectivo de los estímulos de manera inconsciente. Se ha estudiado mediante el priming afectivo, en el que los participantes relacionaban los estímulos primes con los estímulos targets. Es un proceso automático e involuntario. La amígdala codifica la actividad emocional, pero no tiene la suficiente fuerza para adjudicar la valencia de la emoción. El proceso de la información está basado ante todo en el proceso de atención de los estímulos afectivos. Luego tendremos una interacción entre lo que es la emoción y la cognición. La cognición y emoción son considerados procesos complementarios, se complementan, por lo que las emociones surgen de la combinación de procesos cognitivos y afectivos. Brunner, en New Look, la percepción depende de las expectativas y motivaciones de cada individuo. Luego tendríamos el conocimiento relacional versus el afectivo. Paradigma de búsqueda visual. Se ha utilizado para conocer la relevancia emocional de los estímulos. Las imágenes que provocaban miedo se detectaban antes. La detección más rápida de los estímulos que contienen información relevante para situaciones de peligro. La ejecución de la tarea no es mejor cuando aumenta el número de distractores. Tucker, principales características de los dos tipos de información. Cognición sincrética, información caliente, holística, directa, inmediata y significativa. Cognición afectiva, basada en sentimientos de propósitos específicos. Muy importante entender esto de cognición sincrética y cognición analítica. La sincrética, información caliente, holística, directa, inmediata, significativa. La cognición analítica es una información fría, secuencial y requiere de procesamiento lineal. Cognición racional, no como antes, que era una cognición afectiva, esa cognición sincrética. Entonces, cognición analítica, cognición racional, basada en sistemas de propósitos generales. Medida del procesamiento emocional. Procesamiento simple y vías múltiples canales. Es 1. Test de percepción de emociones, el POET. Luego, el PONS,
En tercero, el BERT, que es para desórdenes emocionales, y el FAB, indicado para tratamiento de Alzheimer. Esos serían los procesamientos simples de vía múltiples en canales. Luego tendríamos un procesamiento de un canal y múltiples modos de procesamiento, que es el AB, el Aprosodia Battery. Luego, un procesamiento múltiples canales y múltiples vías, que es el BEC, Battery of Emotional Expression and Comprehension, indicado para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Simplemente hay que darse un poquillo con los nombres y demás. Modelo de redes asociativas, Brouwer. Cognición y emoción se integran en la red asociativa. Las emociones básicas están representadas por nodos emocionales que se conectan con otras unidades de contenido semántico. Cada nodo representa un concepto, evento y su significado. Los nodos emocionales pueden activarse por diversos estímulos. Las emociones más complejas estarían representadas por la activación simultánea de varios nodos. La información relativa a un evento se almacena en la memoria conjuntamente con la emoción que provoca. El estado emocional actúa como una clave de recuperación que facilita la evocación del evento. No diferencia entre emoción fría y caliente y no explica el fenómeno del olvido emocional. Una limitación de este modelo pues, es el uso de un único código de representación. ¿Qué tendríamos luego? La teoría del afecto como información, la de Schwartz y Clore. Utilizamos nuestro estado afectivo como un heurístico para simplificar el proceso de razonamiento. Congruencia entre nuestro estado de ánimo en un momento determinado y las actitudes que elaboramos. Limitaciones. Solo explica la congruencia con los estados de ánimo en un número reducido de procesos cognitivos. Y es un planteamiento del todo o nada, aunque la evidencia demuestra que puede haber distintos grados. Modelo de infusión del afecto, Forgas. El afecto no influye en términos absolutos sobre la cognición, sino a lo largo de un continuo. Infusión del afecto, proceso por el cual la información cargada afectivamente llega a incorporarse a los procesos cognitivos y eventualmente colorea sus resultados orientándolos en una dirección congruente con su tono afectivo. El grado de infusión de afecto dependerá del tipo de procesamiento, pero se tiende a simplificar. Y dentro de este modelo de infusión del afecto de Forgas, tendríamos 4 estrategias de procesamiento, según el esfuerzo, que puede ser alto o bajo, o el tipo de área, que sea abierta o cerrada. Tendríamos el procesamiento motivado, que requiere pues, un esfuerzo alto y una tarea cerrada, el acceso directo, que sería un esfuerzo bajo y una tarea cerrada. Luego, en el procesamiento heurístico, el esfuerzo es bajo, pero la tarea es abierta. Y el procesamiento sustancial, que sería un esfuerzo alto y la tarea abierta. Vale, emoción y atención. Paradigma de búsqueda visual. Estímulos con una significación especial. Se reconocen más rápidamente que los demás. Es el efecto pop-out. Se reconocen antes los estímulos emocionalmente relevantes que otros de contenido neutral. Es bastante obvio, pero quedaos bien con lo de pop-out y demás. Este tipo de cosas suelen ser típicas preguntas, además, así que quedaos bien con esto. Paradigma de costes y beneficios, se pregunta mucho también. Entonces, básicamente os los digo así por los que voy viendo en los exámenes, que voy subiendo de Patreon, entonces básicamente es por eso. Efecto pop-out, se reconocen ante los estímulos emocionales relevantes que otros de contenido neutral. Se deduce bien, pero claro, si no sabes lo que es el pop-out, pues no lo sacarías. Paradigma de costes y beneficios, mecanismos de atención dirigida. Se calcula el SOA, tiempo transcurrido entre la señal, y hasta que aparece el objetivo, también muy importante. Otro muy importante, paradigma Stroop. Cuando hay que compartir recursos atencionales hacia dos tareas, la interferencia es mayor cuando la palabra tiene un contenido emocional que cuando es neutra. También bastante lógico. Y la interferencia al nombrar el color de la palabra es mayor cuando tienen información emocional. ¿Vale? También muy importante. La interferencia al nombrar el color de la palabra pues es mayor cuando tiene información emocional, como ya sabréis por el paradigma y demás. Emoción y memoria. ¿Visteis cómo ligamos aquí emoción y atención? Pues ahora emoción y memoria. Las emociones influyen en la memoria a través de 3 vías. Tenemos el contenido, la codificación y la recuperación. Contenido. Los de mayor carga emocional se recuerdan mejor. También. Bastante lógico. Codificación. Las emociones intensas mejoran la memoria para los detalles principales,
pero dificulta la codificación de los detalles secundarios. Recuperación. El estado emocional presente puede interactuar con el tono afectivo del contenido a rememorar, o con el estado afectivo personal durante la codificación original de tal contenido, sea este positivo o negativo. La interacción de la valencia afectiva y cada uno de estos tres aspectos da lugar a estos fenómenos: memoria congruente con el estado de ánimo y memoria dependiente del estado de ánimo. ¿Qué sería la memoria congruente con el estado de ánimo? Pues coincidencia entre el todo afectivo y el estado de ánimo de la persona durante la fijación de la información, como sería codificación congruente, y la recuperación de esa información, que sería el recuerdo congruente. Decíamos que había memoria congruente con el estado de ánimo y luego memoria dependiente del estado de ánimo. ¿Qué significa esto? Que el estado emocional facilita el recuerdo de contenidos aprendidos en un estado de ánimo similar. Depende uno del otro. Vale, efectos de la emoción sobre la memoria. Codificación congruente con el estado de ánimo. Tono afectivo del material a recordar concordante con el humor de la persona. Mejor aprendizaje. Procedimiento experimental. Inducir estado de ánimo positivo o negativo. Inducción. Memorizar listas de palabras con carga afectiva. Aprendizaje. Recuerdo de la lista en un estado de ánimo neutro. Evocación. Técnica de recuerdo libre. Evocar tantas palabras como sea posible. Técnica de recuerdo indirecto. Completar palabras de una lista. Solo se da la raíz. Recuerdo congruente con el estado de ánimo. Mejor recuerdo de contenidos mnemotécnicos que tienen la misma valencia afectiva que el estado de ánimo de la persona en ese momento. Procedimiento experimental. Evaluar el estado de ánimo del participante o inducirle uno. Evocación de recuerdos autobiográficos positivos o negativos. Procedimiento alternativo. Inducir estado de ánimo positivo o negativo. Memorizar lista de palabras con carga afectiva positiva, negativa o neutra. Evocar lista bajo estado de ánimo congruente o incongruente con el inducido. Memoria dependiente del estado de ánimo. Estados de ánimo concordantes en las fases de codificación y recuperación de un contenido mnemónico mejoran su recuerdo, sea cual fuere el tono afectivo del contenido a evocar. Procedimiento experimental. Inducir estado de ánimo positivo o negativo. Memorizar lista de palabras de tono afectivo neutro. Evocar lista bajo el congruente o incongruente con el EA inducido. Ahora, además de la emoción y atención, y emoción y memoria, de esos efectos y más, ahora vamos a ver emoción y categorización. ¿Qué tendríamos aquí? La evidencia, que es amplitud de las categorías. El humor positivo favorece el agrupamiento de elementos de parecido familiar marginal. Flexibilidad cognitiva, un estado de ánimo positivo, facilita la asociación de conceptos y el establecimiento de relaciones diversas y novedosas entre estímulos. Factores moduladores, carga afectiva del material a categorizar. El afecto positivo influye en la categorización del material de tono emocional positivo y neutro, pero no del material negativo. Y la emoción como criterio de categorización. Factores de organización categorial. Las categorías se forman en base a la afinidad de las respuestas afectivas asociadas a los elementos que las integran. Atención selectiva a las características afectivas de los miembros de la categoría y a las respuestas emocionales que instigan. Emoción y toma de decisiones. La emoción, en la resolución de problemas bajo un estado de ánimo positivo, generamos soluciones más creativas e innovadoras ante situaciones problemas. Problema de reorganización, problema de la vela, surge la fijeza funcional, la incapacidad para emplear los objetos de modo distinto al que sería su función habitual. Luego, problema de razonamiento semántico, pues test de asociaciones remotas. Papel de la emoción en la toma de decisiones. La toma de decisiones es un proceso determinado por factores cognitivos y emocionales. Estos últimos simplifican el proceso de deliberación de los primeros, marcando algunas opciones, peligrosas o favorables, que quedan inmediatamente eliminadas en subsiguientes procesos de evaluación. Decisiones que conllevan riesgo. Tendríamos evidencia y justificación de cada una. Entonces, decisiones que conllevan riesgos. Riesgo bajo y pérdidas irrelevantes. Pues el afecto positivo determina una mayor proclividad a asumir riesgos. ¿Por qué? Porque es un riesgo bajo y las pérdidas son irrelevantes. Pero ¿qué es lo que pasa
si hay un riesgo alto y las pérdidas son relevantes? Pues que el afecto positivo condiciona una menos disposición a asumir riesgos, lógicamente, ya que el riesgo es más alto y las pérdidas son más relevantes. Es la evidencia. Ahora, la justificación. Tenemos el efecto motivacional dentro de la justificación que nos dice: el afecto positivo incrementa el peso de las posibles pérdidas frente al de las potenciales ganancias en la adopción de decisiones. Aversión a las pérdidas, doble pérdida, material más estado de ánimo. Decisiones complejas ahora. Como vimos antes, las decisiones que estábamos mirando eran las que conllevan un riesgo, ser menor, mayor o demás, pero nos quedarían aquí las decisiones complejas. ¿Qué evidencia y qué justificación hay aquí? La evidencia en decisiones complejas es que el afecto positivo confiere mayor eficiencia y minuciosidad a la deliberación sobre la alternativa más adecuada en situaciones de opción múltiple. Y la justificación sería que un procesamiento cognitivo de carácter sistemático e integrador de la información disponible reduce el tiempo de deliberación y optimiza el proceso de decisión. Esto sería dentro de las decisiones complejas. Diferenciar bien esas decisiones que conllevan riesgo, como habíamos dicho, dentro de evidencia y justificación, es riesgo bajo y pérdidas irrelevantes, pues asumes más riesgo. Riesgo alto y pérdidas relevantes, ya no asumes tanto riesgo, tienes una disposición menor a asumir esos riesgos, ese afecto positivo que estamos dando. Luego esa justificación que vimos del efecto motivacional y de la aversión a las pérdidas. Y básicamente es un poco eso, y la decisión compleja que acabamos de ver ahora mismo. Vale. Lo dejamos ahora por aquí, ya en el tema 5. Son 9 temas. Yo tenía pensado subir 3 hoy, pero bueno, subí 4 al final mejor, por si acaso. Y mañana posiblemente pues ya suba todo lo que nos queda. Porque sería hasta el 9, si no recuerdo mal. 5, 6, 7, 8 y 9. Y así después también quedará otro día más para mirar más cosas de exámenes, el tema de la PEC también. Hay que acordarse de mirarlo medianamente bien. Y poco más. Así que mucho ánimo a todos y es cuestión de andar repasando. Son muchos nombres, son muchos datos, pero bueno, tampoco es una materia muy complicada. Muchas cosas se sacan por la propia experiencia de la vida, ya te dice, vale, a ver, lo lógico es que aquí me dé sorpresa, lo lógico es que aquí me dé miedo. Entonces se saca así, pero hay preguntas que no puedes sacar mucho por lógica, sino que son directamente preguntas sobre autores o sobre ciertas cosas que dices tú, vale, es que esto lo tengo que saber sí o sí. Lo que dijo Izar, lo dijo Izar en ese momento y muchas cosas tienes que saber que unas sí y otras no. Lo que dice Hickman, lo que dice uno, lo que dice el otro, entonces claro. Pero bueno, así como hay cosas como esto de riesgo bajo y pérdidas irrelevantes que dices tú, vale, a ver, es lógico. Yo no voy a asumir tanto riesgo en una cosa o en otra. Si el riesgo es bajo y las pérdidas son irrelevantes, pues yo voy a asumir más riesgo. ¿Por qué? Porque no pierdo mucho en caso de perder. Pero si el riesgo es alto y las pérdidas son relevantes, estas cosas me refiero que las podemos deducir medianamente. Pero claro, son 40 preguntas de examen. Las lógicas pues habrá 10 o 12. Entonces, no simplemente os fiéis de vuestro instinto ni nada más. Se estudia lo que se pueda y después usar un poco la cabeza que básicamente hay preguntas que sí que las puedes sacar por deducción, sinceramente. Pero bueno, después se pregunta sobre fisiología del sistema nervioso y demás, que lo que entra, lo que no entra, o ciertos datos como a los 2 años y medio, a los 4 meses, a los tal, que eso lo tienes que saber. Así que bueno, lo dejamos por aquí y hasta mañana ya, a seguir con los vídeos. Chao, chao.